Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Azules. Azules, el programa que quizás recuerdan que fue pues una de las novedades de la temporada pasada y que repasaba por décadas la historia del Real Oviedo. Pues comenzábamos, como no, en el año 1926 y nos íbamos hasta junio de 2025, aquel mes de junio de 2025, el día 21 para ser más exactos, donde pues la afición, la ciudad y buena parte de la región asturiana pues estalló de alegría ante el ascenso que cosechaba el Real Oviedo 24 años después, tras superar al Mirandés en aquella promoción, en aquella noche que quedará para siempre en la retina de los aficionados carballones, cuando se derrotó por 3-1 a los de Alessio Lisi y se conseguía pues aquel ascenso. Allí finalizaba en aquel momento nuestra temporada de Azules, que realizaba un repaso, como digo, década a década, con las luces y las sombras del Real Oviedo a lo largo de esos 100 años. Sin embargo, pues esa historia, como todas prácticamente, tiene un apéndice. Y el apéndice es qué ocurrió después de aquel ascenso, después de aquel 21 de junio, hasta el 26 de marzo, momento en el que el Real Oviedo pues cumple sus 100 años en este caso, ¿no? Bueno, todo ello, lo que vamos a ver a continuación, se refiere a la temporada en curso, a la temporada que se inicia con aquel partido en Villarreal, que ya se inicia mal, porque para los que sean supersticiosos, en el minuto 13, Rondón pues tira un penalti de aquella manera y el portero del Villarreal se lo para. Aquello ya era un mal augurio. El Real Oviedo podía ponerse por delante en el marcador, no se puso, acabó perdiendo por 2-0. Bueno, pues vamos a hablar desde ese momento hasta el momento último, que fue la dolorosa derrota en Levante por 4-2 y que, hombre, no matemáticamente, pero de aquella manera. Como siempre, contamos con la colaboración, como hemos tenido a lo largo de todos estos programas de Azules, de José Ángel Mangas. Quizás una de las personas que más sabe acerca de la historia del Real Oviedo. José Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por estar con nosotros un placer. Esta noche para cerrar esos 100 años de historia de Azules con estos jugadores que vemos en pantalla, que fueron estandarte. Leyendas. La mayoría leyendas. Leyendas, efectivamente, del Real Oviedo, ¿no? En este caso. Bueno, lo primero, agradecerte que estés con nosotros. Decíamos antes, cuando mi compañera nos colocaba los micros, con qué sonrisa nos despedíamos en el último programa, porque acababais de lograr el ascenso a la Primera División. ¿Y con qué cara de circunstancias hay que ponerse ahora delante del micro, delante de la cámara, para hablar de lo que ha sido esta temporada? Si te parece, vamos un poquito, como siempre, haciendo historia. Ayer, hoy viernes, ya ha pasado un día desde que el Real Oviedo ha cumplido sus 100 años. 100 años para la historia, que vamos a cerrar hoy y después, tienes ahí unos datos un poco a resumen de todo lo que veíamos, ¿no? durante todos estos meses. Mangas, vamos a ver, acaba la temporada, se derrota al Mirandés en la promoción. Y lo celebramos por todo alto. Se celebra por todo lo alto. Pero el tema está que luego surge el reto de configurar una plantilla para mantener la categoría. El primer, discrepancia que surge, yo creo que es el entrenador. Yo creo que no sé si la propiedad estaba muy convencida de Paunovic, pero bueno, y de hecho se tardó unos días 11 días en renovar y bueno, finalmente yo creo que había conseguido el ascenso después de esos partidos y la promoción y demás, y se vio obligada, entre comillas, a renovarle, aunque yo creo que no estaba muy convencido del fútbol que ofrecía el equipo con Paunovic y demás, pero bueno, se renovó y entonces se empezó a configurar la plantilla con el staff técnico, pero surgieron muchos nombres que yo creo que, pues Jovic en lo Mónaco, que ahora mismo estamos viendo que parece ser que el Betis ofrece 10 millones, surge la noticia, por ejemplo, hoy, Jovic, no sé, Tagliafico. Tagliafico, que era... pues que lo vimos el otro día, la eliminatoria contra el Celta, que bueno, lo expulsaron.
Luego, pues, bueno, yo creo que se crearon falsas expectativas, Maximovic también, que parece ser que lo pedía el entrenador, y parece ser que eran inalcanzables para la propiedad firmar esos jugadores, y luego se reforzó el equipo pues con otros refuerzos que no dieron el nivel, no están dando el nivel para, digamos, competir en la primera división del fútbol español. Vimos a Rondón, que vino ya no sé, fuera totalmente de forma para competir en una liga española, y bueno, pues el primer fichaje Brandon, que apenas jugó unos minutos un partido de Copa, no sé, Dendoncker, un jugador que había sido 10 o 12 veces internacional con Bélgica, y resulta que no está dando el rendimiento. Ilic igual, pues bueno, y luego pues... Se llega también a un acuerdo con Obi Jaría prácticamente por lo mínimo. Que era un jugador que parece ser que del gusto de Paunovic. Bueno, luego se trajeron otra gente como Carmo, que viene cedido del Nottingham, había jugado en Grecia, bueno, una liga competitiva, aparentemente pues podría dar buen rendimiento. Bailey, que bueno, está formado en el fútbol español, digamos, porque es de la cantera del Español, y luego había estado en Villarreal, y había dejado buena imagen. Lo que pasa que siempre se demostró que parece un poco propenso a las lesiones y a tardar. Bueno, el caso es que empieza la Liga Paunovic. Reina, que yo creo que venía del equipo que lo habíamos eliminado para el ascenso, y que yo creo que fue de lo mejor que se fichó en cuanto a rendimiento. Moldován, el portero que había estado una temporada en el Atlético de Madrid. Y bueno, que era muy difícil que en el estado que estaba Aarón que le quitase el puesto, como así está siendo. Iniciamos la liga y bueno, la verdad es que tuvimos muy mala suerte inicialmente en el calendario, porque iniciamos la liga contra 4 equipos, 3 Champions y uno que había jugado la temporada anterior, como la Real Sociedad. Y bueno, Villarreal, claro, Madrid, Barcelona, y así todo, pues en las 8 primeras jornadas se ganan 2 partidos. Se gana uno en casa la Real y otro fuera en Valencia, con suerte o no, pero bueno, la suerte también influye en el fútbol, que vimos que a lo largo de la temporada igual podíamos ahora mismo tener algunos más puntos, pero no influyó la suerte para no lograrlos en este caso. Y bueno, la propiedad estábamos fuera del descenso, y la propiedad decide cesarlo tras 8 jornadas. Y bueno, apuesta por un entrenador... Antes de hacer el relevo de entrenador, ¿cómo calificarías el periodo Paunovic en primera? El periodo Paunovic en primera, pues, aunque igual no nos gustaba el fútbol que practicaba, pero hay que ser conscientes de que somos un equipo modestos, con unas limitaciones en cuanto a refuerzos y todo, y yo creo que quería jugar a un fútbol que igual nos iba, digamos, entre comillas, mejor, o sea, atecharse, digamos, y luego salir a la contra, y si conseguías el tanto como el de la Real Sociedad, pues tratar de sacar los puntos con las limitaciones que teníamos. Y bueno, yo creo que con la plantilla configurada, yo creo que igual que tenemos actualmente, igual el rendimiento de Paunovic hubiese sacado más rendimientos en cuanto a puntos. Desde luego que, claro, pasó a la historia y nos deja un buen recuerdo, porque viene, nos asciende después de 24 años y siempre quedará en la retina para los ovieristas que lo vimos, pues un hombre que pasa a la historia, y desde luego que con todas las críticas que pudo haber tenido, yo creo que igual yo era partidario de haber mantenido, por supuesto. ¿Crees que hubo desavenencias personales entre el máximo mandatario y el propio Paunovic? Sí, yo creo que igual empezaron a surgir, por lo que oyes de comentarios y tal, creo que ya empezaron a surgir en la confección de la plantilla. Yo creo que no hubo mucho feeling entre los dos
y se tuvo que tragar mucho de lo que le enviaron, digamos, el Grupo Pachuca aquí, y aunque igual no era partidario. La verdad es que también yo creo que 2 o 3 jugadores que eran como Ilic y Brécalo no dieron el resultado tampoco, pero bueno, los futbolistas tienen momentos y lo mejor él hubiese sabido sacarles más rendimiento de los que en realidad dieron. Puede ser. Bueno, y con lo que decía, tras 8 jornadas, pues decide, fuera del descenso, pues la propiedad decide cambiarlo. Y llega Carrión. Y llega Carrión, que bien es verdad que de Carrión 2 puntualizaciones. Una, la temporada que estuvo, bueno, pues practicó un fútbol vistoso, no se consiguió el ascenso, pero particularmente a mí me gustaba su fútbol, iba a Saltartiere con, bueno, que vas a ver un equipo ambicioso y que ofrece un fútbol más o menos para la categoría, pero claro, es que luego marcha de la forma que marcha, porque claro, no fue claro en decir, oye, pues mira, yo si hubiese ascendido quedaba aquí, pero no asciendo, yo tengo una propuesta de primera, que lo mejor es la única oportunidad que tengo, hostia, eres un profesional que me voy, y soy un profesional que quiero aspirar a más y me voy a un equipo de primera, y hubiese quedado como un señor, pero se marchó en esas circunstancias, que si voy, si me quedo, si me reúno, si no sé qué, entonces eso creó muy mala imagen al aficionado. Entonces ya llegó con ese, digamos, badaje que negativo. Y para encima, venía de Las Palmas, no había ganado, no sé si eran 9 jornadas, ningún partido. 9 partidos, sí. Y luego llega aquí y pues solo de 8 jornadas consigue 4 empates. 4 empates. Con lo cual, pues si somos justos y vamos a tratar de serlo, y hacemos el dicho de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, la primera etapa de Carrión en segunda, yo te la tengo que calificar casi de sobresaliente, no matriculado honor, porque coge el equipo el último y lo lleva a la final de la promoción. A la final de la promoción, que desgraciadamente, bueno, la verdad es que yo creo que tengo en la retina el famoso gol de Masca que nos anulan, que yo creo que de haberlo dar validez a ese gol, yo creo que hubiésemos vivido esa temporada. Y yo, lo que te comentaba, yo iba al Tartiere y veía el fútbol que veía, me gustaba, evidentemente, para la categoría que era segunda división. Pero claro, es que luego se va de la forma que se va, no dejando buena imagen en esa marcha, y entonces eso quedó en la retina. Y la vuelta lleva a un enfrentamiento. Quiero decir, los primeros partidos, el primer partido contra el Español, aquello es un clamor. Claro, hay una parte, bueno, una gran parte del oviedismo que no estaba de acuerdo con su vuelta, y contra viento y marea, pues la propiedad pues lo vuelve a traer, y con lo cual ya generas, digamos, pues ya una atmósfera muy nociva en cuanto a la relación equipo-entrenador-afición. Pocos días después de la llegada de Carrión se produce un momento que yo creo que se lleva arrastrando desde ese entonces hasta ahora, que es la famosa rueda de prensa de Jesús Martínez. Viene Jesús Martínez con una rueda de prensa tratando de justificar el fichaje de Carrión y la destitución antes de Paunovic, y yo creo que genera bastante polémica. Genera que, bueno, cuando marcha, se va Paunovic, está fuera del descenso, y dice que la aspiración es jugar en Europa, que está el equipo la plantilla confeccionada para aspirar por lo menos a eso. Y bueno, yo creo que no sé qué mundo vio él, qué fútbol veía y qué equipo, que fue totalmente desafortunada esa rueda de prensa. Y claro, bueno, ya en todos los medios de prensa salió, a nivel nacional incluso, esa rueda de prensa, y digamos, entre comillas, las barbaridades que dijo en ese momento. Aquella rueda de prensa, mira, yo te puedo decir, yo fui a aquella rueda de prensa a grabarla con una compañera, nunca vi una rueda de prensa igual.
te puedo jurar que nunca vi una rueda de prensa igual. Si el paradigma de todo presidente de fútbol es Florentino Pérez, aquello era como ver a Jesús Gil a Lopera. O sea, aquello era una vuelta a los 90, Bueno, con el propio Jesús Martínez preguntando a los periodistas, haciendo una argumentación extraña. Una alabanza a los empleados del club, Sí. sin venir a cuento. O sea, aquello fue... Yo nunca vi nada similar, jamás vi nada similar. De todas formas, yo de este tema tengo que esta gente sí tuvo la suerte, parecía que eran gestores, pero yo creo que el ascenso se les vino encima, no supieron gestionar, y la fórmula que tienen de gestionar el club aquí en Europa, que no es la misma ni parecida a lo que lo mejor es el fútbol en México. Sí, funciona en América. Y yo creo que entre comillas, bueno, quitando las comillas, creo que les quedó muy ancho, digamos, gestionar un club en primera división aquí en España, en el fútbol europeo. Sí, es verdad. Bueno, la etapa de Carrión se cierra con 4 empates, 4 derrotas. Sí, su cese a mediados de diciembre. En Sevilla. Y en Sevilla, que luego hay la polémica, que ya la gente, cuando regreso del club, ya vimos unas fotografías de saliendo del parking ya estilo rampa, recordando épocas anteriores. Otra parte que jamás entenderé, y tampoco se explicó, al parecer a Carrión se le cesa en Sevilla, en la propia capital andaluza, ya viene en el avión cesado, no entiendo, y nadie explicó, qué falta hay de llevarlo al Tartiere. Sí, a exponer... A pasar ese vía crucis de ahora sal del Tartiere y que la gente... Lo posas antes de llegar y... Pósalo en la Plaza América. Sí. Pósalo en la Plaza América. Sí, ya irá... Es que fue por el coche. Ya irá el día siguiente a por el coche. Sí. El coche no cabe. No, además él no sale... No sale ni en su coche. No sale conduciendo. No sale conduciendo. Y con lo cual... No sé qué falta hubo de ese... Sí, que bueno, poca falta de, digamos, no sé si la propiedad lo quería exponer. A Rondón le rompen una luna. Sí. El coche de Rondón le rompen una luna. No sé qué falta había de llevarlos a todos al Tartiere a recoger los coches. Os quedáis en la Plaza América, llamáis 4 taxis, vais cada uno para vuestra casa y mañana vais a por el coche. La verdad es que fue una gestión fatal de esa situación. No entendí. Bueno, se va Carrión. Se va Carrión y entonces ya traen un entrenador que ellos, digamos, de su cuerda, y lo lo estaba haciendo, lo estaba haciendo mal en el Valladolid porque estaba a punto de ser cesado, y sin embargo ellos parece ser que pagan una cantidad de traspaso, entre comillas, de un entrenador porque algo nunca visto tampoco. Algo nunca visto, nunca visto. Ahí se llega, bueno, entre las propiedades, que debe haber intermediarios comunes a que venga y pagando una cantidad, hablaban de 400.000 euros o algo así, y llega y trata de enderezar el equipo. La verdad es que parece que compite un poco mejor, la verdad es que... Pero yo tampoco creo que ahora mismo la plantilla que tenga sea para jugar lo mejor a lo que está jugando el equipo. Igual había que jugar un poquitín más, digamos, más arropados. Y luego, bueno, ves que la propiedad no apuesta por la permanencia, porque... Hombre, entre la situación que estaba el equipo y llega este entrenador, pues deberías haber aprobado por 3-4 jugadores con cierto nivel, y yo creo que hubiésemos tratado de digamos, competir por la permanencia. La verdad es que la dinámica del equipo desde la llegada, pues llegan 3 refuerzos, eso sí. Llegan 3 refuerzos. Uno, se le espera, como es Borbas, unos minutos, sale, se lesiona, viene fuera de forma porque no había hecha temporada. Viene Fonseca, que bueno, tampoco está aportando gran cosa. Comentaba en una entrevista, vi que en su momento estuvo decepcionado porque parece ser que le ofrecían venir al Valencia, o lo ofrecieron y no vino. Yo creo que, bueno, que tampoco en el Valencia, no lo sé. Y luego, pues...
pues tampoco aporta. Viene Thiago, que inicialmente parece que ya en su debut que va a revolucionar el equipo y que puede aportar. La verdad es que es el único refuerzo que parece que puede aportar o que está aportando algo. Y bueno, pues ya es decepcionante, como ves, los refuerzos que llegan. O sea, de cara a la afición es bueno, y de rendimiento. ¿Te quedas o os quedáis, Mangas, los aficionados del Real Oviedo, con la idea subyacente de que un poco que se hubiera apostado en diciembre se hubiera salvado el equipo porque la salvación este año no era cara? Evidentemente, yo creo que, como te comentaba antes, 3 o 4 jugadores que, aunque no fuesen habituales en otros equipos de la categoría, pues hubiesen aportado, yo creo que competir la permanencia, porque este equipo, es que esta temporada, esta liga, hay 7 o 8 equipos que les puedes competir, y vimos en su momento aquí el Rayo Vallecano, vimos al Mallorca, vimos al Celta, equipos ganables, vimos a un Valencia que yo creo que fue el peor, que pasó por el Tartiere, y tenemos el Levante, tenemos Mallorca. O sea, ves unos equipos que habiendo traído unos jugadores que, aunque no hubiesen sido titulares, hubiesen conocido la categoría, y con lo poco que hay, pues hubiésemos competido, pues no sé, porque lo que nos falta, lo que vimos que nos falta es, sobre todo, haber ganado 2 o 3 partidos que hubiesen sido ganables, con un poquitín más de, digamos, de nivel, porque al final estás perdiendo los partidos por falta de calidad, y por poco. Ves el día del Bilbao, te pones por delante, cometes 2 errores, bueno, uno mete un gol desde fuera del área que no vuelve a meter más en toda su carrera deportiva, y el otro, Carmo, comete un penalti que bueno, con lo cual hubieses ganado, no sé, el Betis, que te pones por delante y te empatan el partido. O sea, son que tuvimos a punto de ganar partidos, pero nos faltó ese puntín de calidad. Osasuna, allí en Pamplona. Y aquí. Que digamos que... San Sebastián y Gerona, una con Carrión, otra con Almada, te pones 0-2 y no ganas el partido. No ganas, claro, lo que comentas, en Pamplona te pones 2 veces por delante en el marcador, en Vitoria te pones en el marcador. O sea, es falta de, digamos, de que... Lo que digo, 3 o 4 jugadores de cierta calidad, y ahí amarras unos puntos, 6 o 7 puntos, que mira dónde estarías ahora, 8. Tranquilamente. Y entonces yo creo que fue, no sé, una dejadez de la propiedad por la apuesta de la permanencia. Además, una dejadez no explicada. No, bueno, ellos no explican nada. La verdad es que no sé por qué no creyeron en el proyecto digamos, de la permanencia, porque yo entiendo el fútbol como un negocio, evidentemente, y ellos aquí están para ganar dinero, obvio. Pero se puede ganar dinero de otra forma. Te puede ganar dinero arriesgando para mantener el equipo en primera, porque ya recogerás luego los frutos. Completamente de acuerdo. Entonces, yo me gustaría que, aparte de cuando vino Jesús Martínez y demás, igual el director general dio alguna explicación y pidiendo perdón o tal, decir, bueno, que nos expliquen por qué no apostaron y por qué causa no apostaron en su momento por reforzar el equipo, o hacer ya en el verano determinados fichajes que ves que pudiesen dar rendimiento. Yo lo que he hecho en falta de todos estos fichajes que se hicieron antes y después es la falta de competitividad en el fútbol, en la Liga Española. Que eso es lo que te lleva al fracaso. Todos estos fichajes que vinieron, que ves que no están siendo competitivos ni conocedores de la Liga. No lo son. Bueno, y así se llega con la gente apoyando, porque llega a alcanzar el récord de socios en la historia, ¿no? Sí, seguro que fue el récord de socios, pero bueno, lo mismo siempre responde. También es verdad que hay un determinado número de gente que se sube al carro por la categoría, y vamos a ver este año que vamos a estar en segunda,
Pues vamos a ver, me imagino que, claro, también con unos precios, digamos, abusivos. Sí. Pues hace poco me comentaba una abuela que ya tenía un niño de 3 o 4 años y para mantener el asiento que tenía del marido que había fallecido, pues tuvo que pagar 240 y tantos euros o por ahí para mantener el asiento. Sí. Por lo tanto, claro, los precios, sobre todo, hubo muchas quejas en el plano de la gente joven. Sí. Sí. Y vamos a ver ahora si son capaces de hacer una rebaja para tratar de mantener la mayoría, los más posibles. Los ¿no? más posibles. Los más posibles. Bueno, temporada, si tuvieras que emplear una palabra, ¿cómo la calificarías? ¿Decepcionante, rara, extraña? No lo sé. No, bastante decepcionante, evidentemente decepcionante, que, no sé, yo no entiendo cómo gente que viene, según ellos, de conocedores del fútbol, pero son conocedores del fútbol en México, que es totalmente diferente, y que no se supieron adaptar a lo que digo, al fútbol español, europeo en general. Totalmente decepcionante. Para ser lo que estamos hablando, la temporada del centenario, desgraciadamente es otra que parece que siempre que celebramos efemérides son temporadas nefastas. Ya empezamos, como comentábamos en los programas anteriores, el año 51, cuando se acaba de descender y se configura una plantilla para ascender y no se asciende, ya se queda sextos, no se entra ni en promoción. Pues el año 76 también estábamos en la situación de ahora, bueno, mejor, se baja y se juega en esa categoría en primera con Vicente Miera y bueno, aquí tuvimos la segunda vuelta, se hizo una gran segunda vuelta y tuvimos hasta el último partido contra el Español la posibilidad que el Español también se jugaba allí en Sarriá a jugar competición europea, siempre el Español. Y desgraciadamente luego en el 2001 creo recordar que solo habíamos estado, no sé si la jornada 4 o 6 o por ahí, en descenso y llegamos a la última jornada no estando en descenso, tuvimos 2 jornadas. Una precisamente la última, la más importante. Una a la que no hay que estar. Y tuvimos también, allí se jugaba bastante el Mallorca, que siempre Mallorca Siempre Mallorca. Mallorca y Español son una constante en la historia del Real Oviedo. Cualquiera que haya seguido los programas de Azules que hemos hecho con Mangas se daría cuenta que Español y Mallorca son una constante en esta historia. Y ahora pues se vuelve a repetir la historia 50 años después y 25 después. O sea, pero yo creo que igual en el 50 aniversario que en el 75 tuvimos opciones hasta la última jornada. Llegamos vivos y dependía de nosotros. Pero esta ya no. Esta ya no vamos a depender. Todo parece indicar que no. Estamos ante una de las peores temporadas de la historia, porque en cuanto a registros, evidentemente es la peor. Yo miraba números y tenemos la temporada 49-50 que se descendió, que solo también se ganó 4 partidos como ahora, pero era una competición de 28 partidos. Así es. Con 16 equipos, con lo cual estamos en los registros, no sé, la 06-07, por ejemplo, que fue muy mala, se ganaron 7 partidos en segunda B, que se desciende, la 02-03, tengo aquí que se ganaron 9, también se desciende desde segunda, la 0001 que estábamos hablando, teníamos 11 victorias, que se desciende. Bueno, pues la 73-74, volviendo un poquitín atrás, se ganan 9 partidos, que también se desciende, y la 77-78, que es la primera vez que se desciende a segunda B, se ganan 12 partidos. Estamos ante la peor temporada de la historia en cuanto a registros. Y yo siempre que sigo, bueno, ya sabes que que me gustan los datos y tal, sigo a Pedrito Martín, que en datos, y es que todas las semanas salimos retratados en cuanto a los registros de
que nos presenta él de los datos. De muy mal. Sí. Yo, Mangas, hay 3 momentos claves esta temporada, no sé si coincidirás con ellos. El primer momento clave en lo deportivo esta temporada lo sitúo en Gerona. Aquel 0-2 que se convierte en un 3-3, en aquel partido yo verdaderamente lo considero muy clave, ante un muy discutido Carrión. Si se hubiera traído la victoria de Gerona, era como, bueno, aplacaba las aguas. Sí, y coincide que 3 días más tarde te elimina Lorense de la Copa haciendo un ridículo espantoso, salta todo por el aire ya de nuevo. Sí, sí. Hay otro momento clave, en mi opinión, que es en el Tartiere contra Atlético de Madrid. Haces un derroche impresionante de fuerza, de orgullo, valor y garra, sí, y en el minuto 94 te llevan. Sí, un equipo que también dimos la talla y a última hora pues la mala suerte, porque otro equipo que está en Europa y demás, entre los 3-4 mejores de España, y resulta que aquí tampoco dio la talla mucho por la competitividad en aquel momento en aquel partido de los jugadores, porque es verdad que los jugadores no le podemos reprochar nada porque compiten, o sea, compiten y lo dan todo. Otra cosa es la falta, digamos, del puntín de nivel en muchos de ellos, que claro. Y el tercer momento clave de la temporada para mí es el otro día en Levante. Pues yo creo que todos los aficionados habíais fijado Levante en el calendario como de, bueno, si gana el Levante, y de repente el equipo decepciona al Levante. Sí, porque además fue decepcionante, porque desde el minuto 3 te meten un gol que bueno, viene de un error grosero de Costas, que en la jornada anterior contra el Valencia había hecho un partido sensacional, y yo no lo sé, no sé yo el error que puede, cómo lo coja así a contrapié, y luego pues para encima, antes del descanso, todavía remontan ahí en 5 minutos o 3 o 4 minutos, remontan un penalti clarísimo que lo agarra del brazo y tal, y luego sales otra vez con la pájara en el segundo tiempo, te meten un gol desde fuera del área, o sea, ahí yo creo que el equipo ya baja los brazos y joder, otra vez por debajo, y fue... Sí, otro punto de inflexión, o digamos el final. Yo, para mí, es el final. Ahora. Bueno, esa es la temporada del rodeo, no la temporada completa, insisto, es la temporada hasta el centenario, hasta el día de cumpleaños, digamos, hasta el día del 100 cumpleaños que se cumplen, bueno, pues una vez en la vida, y hay sin duda que celebrarlo. No obstante, José Ángel Mangas, como es una enciclopedia del oviedismo, tienes ahí distintos datos, ¿no? Sí, pues hacer un resumen de estas 96 temporadas, porque hay que tener en cuenta que competimos 96 temporadas, porque tenemos las 3 de la Guerra Civil, más luego la 39-40 del campo. O sea que a lo largo de estas pues llevamos 39 en primera, y luego tenemos 3 veces en tercera, o sea, de esas primeras tenemos 3 veces 3 terceros puestos, de 34-35, 35-36 y 62-63. Luego en segunda tenemos 42 temporadas, tenemos 7 ascensos. Y luego en segunda B tenemos 9 temporadas y en tercera 4. Luego hay que tener en cuenta que hubo 2 temporadas que no hay competición de liga, 26-27 y 27-28, eran solo campeonato regional y Copa de España, por lo tanto, y luego se inicia la Liga 28-29, aunque fue el año 29 cuando se jugaron los partidos, porque antes se habían jugado los campeonatos regionales. Pues recordar que el primer gol oficial fue en un campeonato regional, lo marca Barril el 17 de octubre de 1926, en un partido, el primer partido oficial, que fue el Real Oviedo Racing de Sama 8-2 en Teatinos. El primer gol de liga fue en segunda división, lo marcó precisamente Chuché, que luego vimos que tuvo una trayectoria, vimos como presidente también. El 17 de febrero de 1929 en Mestalla, también perdimos esa idea contra el Valencia 4-2, pero bueno, Chuché, recordar que fue el primer jugador que metió un gol en el campeonato de liga. Luego el primer gol
en Primera División fue el famoso gol de Gayar al Barcelona, que perdiendo pues 0-2 remontan, con un partido con bastante polémica, por cierto, porque se habla de que una entrada terrorífica del defensa Calicci a un asturiano precisamente que jugaba allí, Miranda, se tiene que retirar, no había cambios y bueno, fue muy crítica la prensa, sobre todo catalana, con aquello, quedaron con 10 y se levantaron el partido. El primer gol en Copa fue en 1928 y lo marca Zabala en Teatinos frente al Celta. Y bueno, como datos así del centenario, pues tengo que hubo 22 presidentes desde Carlos Tartiere hasta el actual Peláez. Entrenadores hubo 84, desde Petlan hasta ahora Almada. Hubo alguno que su paso fue muy breve porque sirvieron de puente, por ejemplo, me acuerdo ahora de Julio Marigil o Manuel Cubano o demás, que sirvieron de puente, pero bueno, estuvieron en el banquillo, llevaron y se contabiliza como entrenador que dirigió al equipo. Y de jugadores actualmente van 975, yo considero que Óscar el 11 como número 1 hasta Thiago, que es el último, van 975. Bueno, me imagino que no habrá, no sé si habrá más debuts o no, pero bueno, es un número bastante redondo para libro, para futuras estadísticas. Es verdad, es verdad. Y bueno, en cuanto a goleadores, podemos decir que Lángara con 257 es el máximo goleador, con 104 en primera, y le sigue Herrerita con 153, pero en primera con 114 es el máximo goleador, Herrerita. Y luego está Diego Cervero, pero ya en segunda B y tercera con 141, y luego tenemos a Enrique Galán con 136, y así por cerrar la tabla de los 5 mejores, con Carlos con 133. Y esto es un poquitín los datos que nos deja estos 100 años de historia y 96 de competición. 100 años de historia. Porque muchas veces hablas como 96, se da una anécdota que en un libro dice, pero es que faltan 4 temporadas. Y claro, no 3 son de guerra y una que queda exento. Y una que queda exento. Mangas, te voy a hacer una serie de preguntas rápidas. Si tuvieras que decirme la mejor temporada del Real Oviedo, ¿es justo la de antes de la Guerra Civil? Sí, evidentemente las 2 últimas temporadas, sobre todo la 35-36, que no se gana la Liga ahí por un par de partidos que piciamos, y sí, o sea, es que yo, Juan, no sé si lo comenté alguna vez, te lo comenté, pero es que yo creo que tuvimos el Messi de la época y fue un equipo que no fuimos capaces de lograr ningún título, porque tú ves los registros de Lángara y bueno, es una leyenda mundial, y tiene registros que todavía perduran en el tiempo, como los 5 goles de un partido oficial de la selección, 3, no sé, la mejor media de partidos y goles de la selección. Fue lograr ser máximo goleador en 3 campeonatos de 3 países diferentes. O sea, tuvimos un jugador que era, vamos, el mejor en su puesto en su época. No sé si me vas a responder este jugador, el mejor jugador de todos los tiempos del Real Oviedo. Bueno, yo creo que por lo que estaba diciendo Lángara, pero ten en cuenta una cosa. Yo siempre también hago una salvedad. Herrerita fue un jugador excepcional. Y luego, quizás tú tengas algún familiar que te diga que mucha gente que te habla, y yo en la presentación de los libros y que tratamos el tema, y dicen que Sánchez Laje, que fue un jugador excepcional que vieron. Seguramente que la gente mayor con... Yo creo que va por épocas. Vamos a ver, bueno, si tú le preguntabas a mi abuelo en Baces te diría Herrerita. Si le preguntas a mi padre, te diría Sánchez Laje. Claro, pues sí, va por evidentemente. Claro, si le preguntas, si me pudieras preguntar a mí, te diría Carlos. Y si le preguntas al crío mío, puede que te dijera Cazorla.
Claro, Entonces, claro, sí, va por época. Cada uno va por lo que ve, ¿no? Exactamente, por lo tanto, como viendo un poco el cómputo de la historia, hay que destacar también, decir uno, difícil. Sí. Mejor extranjero. Bueno, yo, de los que vi, yo reconozco que, bueno, dirá lo que hablábamos de Sánchez Laje, pero yo creo que de los que vi en el Tartiere, un jugador diferencial, que no sé cómo fuimos capaces de ficharlo, y lo que veías de él, Jokanovic. Coincido. De lo que se vio, de lo que yo vi, Jokanovic. Hombre, tuvimos esa época muy buenos jugadores, Prosineski, Dubovsky, pero yo me quedo como jugador más completo, Jokanovic. Mejor presidente. Bueno, evidentemente Carlos Tartiere. Fueron 24 años, fueron 23 años de temporadas de éxito. Desgraciadamente falleció viendo el equipo en segunda porque descendió el 2 de julio en el Metropolitano en la promoción contra el Murcia, y luego veintitantos días después falleció, desgraciadamente, y seguramente que se llevó ese remordimiento en su conciencia de ver el equipo que había soñado y que lo había hecho grande, pero que yo creo que no supieron renovar a tiempo, y vino el declive de Herrerita, de Milín, de Antón, de toda esta gente, de Goyín, de tal, y no supieron renovarse a tiempo, y yo creo que, desde luego, Carlos Tartiere, porque además tenía una máxima de que él reforzaba al equipo, no lo debilitaba. No debilitaba. ¿Lo mejor que tiene el Real Oviedo? Hombre, desde luego la afición que vimos, por ejemplo, que todo el proceso del 2003 y nada más que se abrió el periodo de renovaciones, pues bueno, en pocos días igual había 8.000 socios. Yo creo que es lo mejor, y que lo estamos viendo día a día, lo vemos en la venta de merchandising, de camisetas y de todo, de la renovación de abonos, como comentábamos antes, los precios, de todo, la afición. No te quiero meter en un lío, Mangas, que estamos acabando, pero cuando hablamos de estos 100 años del Real Oviedo, el jugador que más veces ha vestido la camiseta está proscrito. Bueno, yo, hombre, yo lo comenté, Berto debería de estar, digamos, dentro de la institución. Yo sé que esto es un tema polémico para algunos, pero bueno, debía ser, digamos, una referencia dentro del club. Es un tema que en su momento se tenía que haber arreglado. Tampoco él parece que quiso en su momento tender ninguna mano, porque quedó muy asqueado de todo este tema y no quiere saber nada del fútbol, y yo creo que esta vez poco fútbol y tal, por alguna conversación que tuve con él, pero desde luego que los que lo vimos jugar, lo dieron todo, pues vemos que fue un hombre que lo dio todo por unos colores, y que luego al final pues ahí salió mal, y es que tenemos una herida que no cicatriza ni va a cicatrizar hasta que, digamos, no desaparezcamos alguna generación. Es triste decir eso, pero hombre, la gente joven pues no conoció esa historia y no pasa y no demás, pero digamos que, hombre, lo que los conocimos yo creo que lo dio todo, y debería de haber estado. Aparte que Berto es un problema y otros son otro problema diferente. Así es. Mangas, llegamos al final. Quizás habíamos pensado en hacerlo de otra manera, ¿no? Qué guapo sería decir, bueno, y para el año que viene... Seguimos en primera, o estamos a punto de seguir. A ver, hay quien dice, y es muy respetable, las matemáticas dan. Sí, pero bueno. Pero, a ver, yo lo llevo diciendo toda la semana, las matemáticas a los escolares les sirven para aprobar, pero también les sirven para suspender. Quiero decir... Claro, y si llevamos 29 jornadas, no fuiste capaz nada más que de ganar 4, no nos engañemos. Yo creo que está incluso, ya sabes mi opinión, ganando en Levante,
Bueno, a ver, era... Sí, pero había que ganar entre 4 y 5 más. Sí, hombre, pero bueno, entonces, era agarrarse al clavo ardiendo, era ganar una vida extra, era que se era. En fin, Mangas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura. Bueno, ya sabes que para mí fue un placer, siempre me gusta hablar de este tema de la historia y disfruto con ella, llevo muchos años investigando y dedicándome en algunos momentos bastantes horas y fue un placer participar. Gracias, de todo corazón, gracias, porque además te puedo decir que hay mucha gente que vio los capítulos, digamos, ¿no?, que es ajena al fútbol, y una persona que yo conozco y le tengo un grandísimo cariño y es ajena al fútbol, el fútbol no le da más y tal. Y los 3 primeros capítulos me dijo, esto daba para una serie de Netflix, esto daba, los 3 primeros, cuando bueno, pues todo aquello de la fundación y bueno, los primeros equipos que se forman, decían, esto lo coge Netflix y te hace una serie que lo borda. Digo, sí, efectivamente, pero bueno... Sí, bueno, dentro de nuestras limitaciones tratamos de poner un poco la historia, en contexto, la historia del club, pero bueno. Pues Mangas, larga vida al Real Oviedo, que sean otros 100 y después otros y otros y otros, porque el Real Oviedo lo que ha demostrado a lo largo de toda su historia es que es invencible. Quiero decir, no se puede acabar con él, no se puede acabar con él. Me acuerdo una frase que leí una vez cuando aquella polémica tan fuerte de 2003 que decía: para acabar con el Real Oviedo hay que acabar con los oviedistas. Y con los oviedistas nadie ha logrado acabar. Nadie ha logrado acabar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como gracias también les damos a ustedes. Bueno, pues nos despedimos de estos 100 años de historia que ha cumplido el Real Oviedo precisamente ayer. Gracias por su atención. Buenas noches.